El Espíritu Santo, intérprete de la Escritura, número 109. En la Sagrada Escritura, Dios habla al hombre a manera de los hombres, porque hemos hablado pues el lenguaje humano de Dios. Por tanto, para interpretar bien la Escritura, es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras. Recordemos lo que decíamos ahorita, el Espíritu Santo se sirve de hombres con cualidades y defectos, hombres concretos. El Espíritu Santo no pasó una aplanadora por encima. Por eso, si nosotros queremos interpretar bien la Sagrada Escritura, no podemos ir a lo nuestro. Bueno, entonces yo creo que esto es así, así es, punto. Y como está escrito en la palabra, así es. No se diga más. Oye, va un momentico, porque eso nos lleva a equívocos garrafales. Bueno, ahí están los protestantes, interpretando cualquier cosa como les da la gana. ¿Ve? No, Señor, para yo interpretar la Escritura, tengo que tener el mismo espíritu con el cual fueron escritas. Y tengo que comprender de la mejor manera posible todo. Por ejemplo, para interpretar un salmo, oye, yo tengo que comprender un poquito lo que es la cultura judía, esa cultura del pastoreo, las viñas. Oye, si yo no comprendo eso, ¿ve? Voy a estar interpretando las cosas desde mi óptica. Entonces es como el que ahorita pretende juzgar, por decir algo, los métodos usados por la iglesia en la época de la colonización. Oye, yo no puedo juzgar ahorita con mis herramientas, mis conocimientos, lo que sucedió hace cualquier cantidad de años. Yo tengo que comprender el contexto, tengo que comprender la mentalidad para darme cuenta de muchas cosas. ¿Ve? No para juzgarlas desde el punto de vista malsano, sino para comprender el sentido de la enseñanza. Fíjense, pensemos por ejemplo, los escritos de Santa Teresa de Jesús han sido escritos en un español antiguo, que si nosotros nos metemos aquí de buenas a primeras, no los vamos a entender, el mismo español nos va a comer. Oye, tenemos que comprender un poquito, aprender un poquito acerca de esa manera de escribir, de redactar, de pensar de la época, para poder comprender mejor lo que Santa Teresa quiso decir en sus escritos. ¿Ve? Entonces con la Sagrada Escritura, más ligero, porque son culturas que desconocemos, épocas que desconocemos, y que no basta con un simple análisis racional. Por eso hace falta mucho la ayuda del Espíritu Santo. Por eso lo que dice el 110 es para descubrir la intención de los autores sagrados, es preciso tener en cuenta las condiciones del tiempo y de su cultura, los géneros literarios usados en aquella época, las maneras de sentir, de hablar y de narrar en aquel tiempo. Comprender, tener en cuenta. Entonces fíjense, la interpretación de la acción del Espíritu Santo no pasa, bueno, aquí está, como esto lo dijo el Espíritu Santo, aquí está. No, Señor, hay que tomar en cuenta al instrumento usado por el Espíritu Santo para comprender mejor la acción del Espíritu Santo, porque si no, entonces caemos, repito, pues en el campo protestante. Esto es así, esto es bíblico y punto. Y como esto es bíblico, bueno, vamos a ver, aquí no hay nada que refute. No, la Biblia no es para eso. No es para eso. Por eso nosotros tenemos que tener muy en cuenta esta realidad. La interpretación de la Sagrada Escritura no es cualquier cosa, no es algo sencillo, no es soplar y hacer botella.
porque recuerden que está en la Sagrada Escritura, se nos está revelando Dios mismo con lenguaje humano. Entonces, acuérdense que la revelación es progresiva, por eso uno poco a poco, en la medida en que va empapándose de la palabra, va comprendiendo un poquito mejor. Y lo que puede estudiar acerca de la cultura judía, etcétera, ayuda en este camino de comprensión. Número 111. Pero dado que la Sagrada Escritura es inspirada, hay otro principio de la recta interpretación, no menos importante que el precedente, y es: la Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. Por eso, la acción humana, la acción divina, o mejor dicho, la acción del Espíritu Santo a través de personas concretas, de instrumentos elegidos para plasmar por escrito lo que Dios quería para nuestra salvación. El Vaticano II nos habla de 3 criterios para la interpretación de la Sagrada Escritura, y eso es lo que tenemos en los numerales siguientes. En el número 112 tenemos el primer criterio, que es prestar atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. Contenido y unidad. O sea, en la Sagrada Escritura no hay contradicción. ¿Ve? No hay contradicción. Toda ella nos habla acerca de Cristo, palabra definitiva del Padre. No hay contradicción, pero esa contradicción la veo yo desde la unidad de toda ella. Porque si no, entonces voy a terminar negando cosas. Si yo no veo esta unidad, voy a terminar entonces contradiciendo la misericordia de Dios con la justicia, la misericordia de Dios con su rectitud, la sabiduría de Dios, voy a terminar echándola por tierra. Dios no se contradice. Por eso en la Sagrada Escritura no vamos a encontrar contradicción, porque la Escritura es una sola y hay un solo mensaje, Cristo. ¿Ve? Fíjese, la Escritura es una en razón de la unidad del designio de Dios. Por eso el designio es un designio salvífico y es uno solo. Por eso no puedo decir yo, el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Eso es un absurdo. ¿Por qué? Porque la Escritura es una sola. Y el Dios que nos salva es el Dios que se ha revelado progresivamente. Primero, a través de los primeros padres, la conformación de su pueblo, lo que Dios habló por los profetas, y ahora de modo pleno en la persona de Jesucristo. Pero el plan de salvación es el mismo. No puedo yo poner a pelear a Dios con Dios, y eso es lo que lamentablemente también hace mucha gente, por desconocimiento. Entonces, como en el Antiguo Testamento pareciera que Dios fuera una especie de, no sé, de ser malo, porque oye, mira cómo Dios es posible que dé esta orden, cómo es posible que Dios pide esto, pero mira ahora lo que tenemos con Jesucristo. No, mira, hay contradicción. No hay ninguna contradicción. Lo que hay de parte nuestra lamentablemente es mucho desconocimiento. O sea, la Escritura es una sola. El segundo criterio que nos da el Vaticano II para la interpretación de la Escritura es leer la Escritura en la tradición viva de toda la Iglesia. En la tradición viva de la Iglesia. Por eso, ¿se acuerdan lo que decíamos en el capítulo pasado? Sagrada Escritura y tradición se complementan mutuamente, se enriquecen mutuamente. La Escritura no es letra muerta, porque es la Iglesia la que le da vida. Entonces yo tengo que leer la Escritura en la tradición viva de la Iglesia. Fuera de la Iglesia yo no puedo leer la Biblia.
¿Por qué? Porque va a terminar diciendo disparates. ¿Ve? Y por eso, fíjense, los protestantes se alejan de la iglesia, no interpretan la escritura en la tradición de la iglesia y terminan enseñando cada uno lo que le conviene. El tercer criterio que nos propone el Vaticano II para la interpretación de la escritura es estar atento a la analogía de la fe, número 114. Por analogía de la fe entendemos la cohesión de las verdades de la fe entre sí en el proyecto total de la revelación. Claro, si la escritura es una, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hay un solo plan de salvación, lógico, hay cohesión de las verdades de la fe entre sí. No hay contradicción. Por eso, fíjense qué bueno y qué saludable que nosotros nos acerquemos a la Sagrada Escritura desde esta óptica. El sentido de la Escritura, número 115. Según una antigua tradición, se pueden distinguir dos sentidos de la Escritura: el sentido literal y el sentido espiritual. Esos son los dos sentidos que tiene la Sagrada Escritura, literal y espiritual. Sin embargo, el sentido espiritual se subdivide en alegórico, moral y anagógico. Ya vamos a hablar un poquito de cada uno de estos sentidos. Entonces vamos a comenzar con el literal, número 116. El sentido literal es el sentido significado por las palabras de la Escritura y descubierto por la exégesis que sigue las reglas de la justa interpretación. Entonces fíjense, aquí nos vamos a lo que está escrito, a lo que está escrito. Ahí fíjense, se nombró una palabrita, exégesis. Bueno, precisamente es la ciencia que estudia, digamos, la letra de la Biblia. ¿Para qué? Para interpretarla adecuadamente. Pensemos, por ejemplo, el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, en el prólogo. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Claro, para nosotros ahorita no, ahí nos está hablando de la palabra, del verbo. El verbo era Dios. Sí, pero la exégesis es la que nos ha ayudado a nosotros a hacer esa interpretación. Pero si yo no tomo en cuenta la exégesis, termino diciendo lo que dicen los testigos de Jehová. ¿Ve? Y imagínense, termino yo negando la divinidad de Cristo. Por eso es importante que nosotros veamos el sentido literal. ¿Para qué? Para que comprendamos correctamente lo que el Señor tiene que decirnos en su palabra. Vamos al sentido espiritual, número 117. Gracias a la unidad del designio de Dios, lo que decíamos ahorita, la Escritura es una, es única, un solo plan salvífico. No solamente el texto de la Sagrada Escritura, sino también las realidades y acontecimientos de que habla pueden ser signos. Realidades, ¿de qué nos habla? Nos habla de la creación, nos habla de la liberación de la esclavitud de Egipto, nos habla del destierro, por decir algo, solamente estas circunstancias históricas por las cuales vivió el pueblo de Israel en su momento. Bueno, ahí hay un mensaje, ¿ve? Ahí hay un mensaje también. Dentro de este sentido espiritual, fíjese que nos muestra las realidades y acontecimientos narrados. Descubrimos en primer lugar el sentido alegórico.
¿Qué es el sentido alegórico? La comprensión de esos acontecimientos reconociendo su significación en Cristo. Es decir, lo que se narró en un primer momento es visto y tiene su cumplimiento en la persona de Cristo. Fíjense, ahí nos coloca un ejemplito. El paso del Mar Rojo es un signo de la victoria de Cristo y por ello del bautismo. ¿Ve? Entonces, ¿qué nos dice a nosotros o qué nos lleva a nosotros a darnos cuenta o mirar esto? El sentido espiritual de la Sagrada Escritura. Entonces, lo que está narrado ahí en el Éxodo, yo lo miro desde Cristo. Así como tenemos un primer Moisés que sacó a su pueblo de la esclavitud, ahora tenemos un nuevo Moisés que nos saca de la esclavitud del pecado. ¿Ve? En segundo lugar, tenemos el sentido moral. El sentido moral, los acontecimientos narrados pueden conducirnos a un obrar justo. Entonces, ve, la escritura no es solamente para dejarla ahí y llenar nuestro cerebro de ideas. Es para que nosotros actuemos conforme a las enseñanzas recibidas para nuestra salvación. Entonces, así como decía ahorita el catecismo, nuestra religión no es solamente la religión del libro, sino que es la religión de la vida. Por eso, la reverencia, esto forma parte de la reverencia que le debemos a la Sagrada Escritura, bueno, el hacer vida lo aprendido de ella. Entonces yo reverencio la Sagrada Escritura, tratándola con respeto, escuchándola humildemente y viviendo sus enseñanzas. Y fíjense que esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces nosotros somos complacientes con nosotros mismos. Entonces, claro, buscamos la manera de justificar que yo no puedo o no quiero hacer vida tal palabra. Por ejemplo, dice San Pablo en una de sus enseñanzas morales: no salga de su boca palabra desedificante, sino la que comunique la gracia. Por lo tanto, chisme, mentiras, groserías, doble sentido, etcétera, nada de eso debe salir de nuestra boca. ¿Ve? Pero ¿qué hacemos nosotros? Entonces, no, lo que pasa es que yo soy débil. Tú sabes cómo es la cosa, uno está en el mundo y bueno, la gente llega y ¿qué va a hacer uno? ¿Ve? Entonces, terminamos nosotros justificando que yo no hago vida esa palabra. ¿Ve? Pero es que claro, es que yo soy débil, soy pecador. Ahí está mi justificativo. No, señores, que no es justificativo. No hay justificativo. Porque lo que nosotros recibimos de la Sagrada Escritura es para nosotros ponerlo por obra, sin excusa. Y por supuesto, aquí no hay un evangelio para unos sí y para otros no. Entonces pensemos, el caso de una persona divorciada, vuelta a casar. Ah, no, bueno, como tú ahorita no puedes comulgar, tranquilo, no importa, sé feliz. No, ya va un momentico. Hay un evangelio que ha sido revelado. La Sagrada Escritura nos habla a nosotros de la realidad del adulterio, que los adúlteros no entrarán al reino de los cielos, eso lo dice San Pablo. Entonces, una persona que está en una situación de adulterio tiene que buscar la manera de resolver su situación, porque para eso está la Sagrada Escritura. Dios no va a ser entonces de oídos sordos, porque como Él es misericordioso, entonces Dios va a hacerse de oídos sordos, se va a hacer el paisano. Entonces cuando yo le vaya a pedir cuentas, ah, no, tranquilo, tú eres pana mío, dale para adelante. No, un momentico.
¿Por qué? Porque Dios nos dejó unas sagradas escrituras para que nosotros aprendiéramos a vivir a la luz de Cristo. Por eso fíjense lo que decíamos ahorita, el sentido alegórico. ¿Ah? A la luz de Cristo yo estoy llamado a vivir. Pasamos entonces al sentido anagógico, número 3 de este 117. Podemos ver realidades y acontecimientos en su significación eterna, que nos conduce hacia nuestra patria. Así, la iglesia en la tierra es signo de la Jerusalén celeste. Entonces, ¿qué nos encontramos nosotros acá en el sentido espiritual? Bueno, la referencia a Cristo, pero un Cristo para ser vivido con miras a la eternidad. Ahí está el sentido espiritual de la Sagrada Escritura. Entonces, el sentido espiritual se alimenta del sentido literal. Entonces, fíjense nosotros cómo para interpretar la Escritura tenemos que tomar en cuenta todo esto. Vamos a dar un saltico al número 119, dado que el 118 es una cita de un dístico medieval, que bueno, obviamente es bueno que ustedes lo tengan en cuenta, porque es bastante ilustrativo. Pero bueno, vamos a saltar nosotros al 119. A los exégetas toca aplicar estas normas en su trabajo para ir penetrando y exponiendo el sentido de la Sagrada Escritura, de modo que mediante un cuidadoso estudio pueda madurar el juicio de la iglesia, porque en fin de cuentas es la iglesia la que tiene la última palabra, porque la Biblia es el libro que custodia la iglesia, que ella ha recibido, en el cual ella reconoce la acción del Espíritu Santo.